¿Te ofende o sensibiliza algo de lo que se diga en este podcast? Culpa a Dios por crear todo lo que te ofende o sensibiliza. A su vez, te invito a redireccionar tu atención a contenidos más para ti, como La Rosa de Guadalupe, La Casa de Papel o El Canal del Pan. Si por otro lado, vienes con curiosidad, sed de entretenimiento, oír tráfico aleatorio y conocimiento psicodélico, te doy una abrumadora bienvenida. Ponte tus audífonos y sé partícipe de la genialidad. Bienvenidos. Este es el capítulo número 23 de mi libro, Por el bosque de los hongos. Se titula Hedonismo. Las manifestaciones del placer, una caricia, un beso lento, ver la sutil línea de unos labios, el sonido mudo de la piel siendo acariciada, ojos de un negro dilatado, los acordes de una guitarra vibrando dentro, tomando posesión, un re en chelo de seda moviéndome las venas, la piel y el entendimiento fundiéndose en placer, agonía en huesos de miel, buscando explotar en la realidad, sentir lo divino atrapado entre la naturaleza de la mente, flotando en medio del infinito y la nada, le petit mort, espasmos de vida llenando cada rincón de esa aura, una nube de éxtasis convulso, inundando y disolviendo mis sentidos, ahogándome en júbilo. Por muchos años, conseguimos una cabaña entre las montañas de Nuevo México para refugiarnos esperando ver nieve y flojear al máximo. La tradición se fue perdiendo, pues habíamos platicado explorar otros horizontes derrumbando lo que ya conocíamos. Nada de eso pasó. Al menos no a nivel que queríamos, y la verdad era que extrañábamos ir. Decidimos volver y tomar uno de los días para realizar una sesión con la cosecha nueva que dejó el otoño. Tengo una regla personal en cuanto a viajar. No puedo viajar si no es con dinero ganado con mi práctica artística. De esta manera, mi amor por la aventura está mediado por mi pasión creativa, creando un balance agonista muy eficaz. En esta ocasión tuve el dinero vendiendo una pintura muy significativa para mí. Se trataba del retrato póstumo de un tío cercano. Cuando partió, esa misma noche, yo estaba a muchos kilómetros de distancia en una ceremonia. Me sentía flotando en la nada cuando algo se desprendió de mí. Al mismo tiempo experimenté una sensación familiar pero rara vez repetida. Un sentimiento de querer eliminar a todos los putos camiones, motocicletas y sonidos que inundan la estúpida ciudad con su inquietante estupidez. Al mismo tiempo experimenté una sensación familiar pero rara vez repetida. Un sentimiento que anunciaba cómo algo había cambiado para siempre. Al día siguiente me enteré de su partida y tuve una pequeña epifanía auditiva de él, hablándome como si estuviera enseguida de mí. Después de eso no volví a oír su voz, ni siquiera la puedo recordar. Es curioso escribir esto, 2 años después. Esto fue hace como 3 años. No, 2 años tal vez. Sería muy diferente donde estoy y lo feliz que he logrado ser si no hubiera oído ese último consejo. Pequeños hilos de casualidad hechos de magia y micelios. Diciembre fue un mes muy oscuro y nuboso. Hubo mucha introspección. Aún trataba de encontrar el significado de la última enseñanza. Hay partes de ti que no existen. Había dirigido una sesión grupal hace un mes y las ideas revoloteaban en mi cabeza queriendo agregar o cambiar cosas en la producción de las sesiones psicodélicas. Estuve aislado casi completamente, enfrascado en mis proyectos. Pasaron las épocas decembrinas entre tamales, postres y más tamales. Llegó enero. El viaje ruidoso llegó tan rápido que me tomó por sorpresa. De camino a la base de despegue, la casa de uno de mis amigos, tenía mis intenciones acerca de la ceremonia ya decididas.
El mes pasado había sido sumamente pesado emocionalmente y esclarecer dudas con una ceremonia parecía algo necesario, así que decidí planear algo especial con las ideas que habían nacido durante aquel tiempo. De camino me detuve a comprar mi parte de las provisiones y algunas cosas para mi plan. Una hora después estábamos cantando Bohemian Rhapsody en la carretera 54. Durante el último mes del año había desarrollado el miedo de morir súbitamente. Me aterraba pensar en dejar de ser, dejar inconclusos mis planes, silenciar todo aquello que aún no he hecho, pensamiento que desgastaba cada parte de mí. Al mismo tiempo me mantenía motivado a trabajar. Siempre de una forma u otra he usado a la muerte de consejera. Después de estar varias veces a punto de morir, he desarrollado un instinto para no malgastar nada de lo que hago. La satisfacción del alma siempre mantiene callado el miedo. En esta ocasión se convirtió en una angustia constante, renuente a desaparecer. Es sumamente inusual que haga trabajos artísticos similares al mismo tiempo. Ese diciembre estaba trabajando en 2 retratos de personas difuntas. Sentí una densidad mórbida en el ambiente de mi estudio colándose por toda la casa. Mi razonamiento lógico me decía que había múltiples razones para sentirme de esa manera, que no tenían nada que ver conmigo, como el clima, con poco sol trayendo recuerdos de Irlanda y su deprimente clima, lo cual a su vez me daba algo de conciencia para calmar el terror cósmico. Llegamos un viernes, nos adaptamos rápidamente a la cabaña. Tenía un solo piso, pero era enorme. 2 salas, 3 cuartos y una cocina bastante amplia, además del balcón donde dando vista a una pendiente de bosque nevado con un arroyo en el fondo. Al salir podías oír el sonido constante y tranquilizador del viento acariciando las copas de los enormes pinos. Siempre había tenido problemas en comunicarme. Una torpeza innata al momento de hablar con las personas, sin haberlas conocido, me causaba una inquietud enorme, más tratándose de mujeres atractivas. No podía sacar contexto de nada y simplemente hablar de una forma normal. Uno de mis sueños más recurrentes era ver a una mujer atractiva a los ojos y sonreír. Durmiendo era tan sencillo. Despierto era una tarea imposible. Los ojos son la ventana del alma. Ver dentro de casas ajenas puede ser muy desagradable. Nunca comprendí las elaboradas reglas del cortejo y las conversaciones que me dejarán expresar mi sexualidad sin lidiar con cosas que parecían un malabar de indirectas innecesarias. Pertenecer al mundo del contacto físico, del cual la mayoría de las personas parecían disfrutar, cuando en mi experiencia parecía un desierto inmenso de espejismos. La frustración se marcó demasiado durante esta época. Entender resultaba inútil o absurdo. Me hundía más en la incógnita y la estupidez. Buscando consejo entre mis amigas en busca de pistas, ambos nos encontrábamos con paredes. Mis historias no parecían tener razón de ser, las negativas no tenían que ver conmigo, pero se repetían constantemente. Tal vez era simplemente que no iba a poder disfrutar de esa vida de abundante placer, igual que hay personas que mueren sin ser felices. Era una posibilidad incuestionable. Me daba una resignación que aplacaba en alguna medida la frustración. Desilusionado, con todas esas emociones dentro, busqué una vez más el alivio en el arte, planeando y creando series de dibujos para darle algo de cierre o catarsis a mi fuego interno encadenado. Tenía una idea para una serie de pinturas, pero el tiempo y los pedidos en los que trabajaba me impedían siquiera bosquejar algo que no estuviera pendiente en mi calendario. Si bien las ganas no se iban al principio, al menos mantenía mi mente ocupada, atrapada, atenta a la satisfacción de dibujar. Cada línea y sombra en el papel trazando sobre su pálida superficie con rasgos de mujeres hermosas, caricias fantasmas de grafito, goteando sensaciones de admiración, lujuria y fervor a través de mi mano directo al papel. Emociones exorcizadas en trazos y pinceladas para calmar mi mente del deseo no correspondido en jaulas de lienzo. Al día siguiente recibimos el día con huevos, salchichas, café y pijama en la comodidad del exilio. No se necesita más en esta vida. Estuvimos medio día afuera haciendo esculturas de nieve en una ladera junto a la cabaña hasta que hubo una lechuza, 2 monos de nieve y un venado adornando el patio. Todo estaba cubierto por una gruesa cobija de nieve color blanco azulado,
como si su temperatura se reflejara en sus matices. Tenía un atractivo aterciopelado, su suavidad le hacía ver como un lecho cómodo, la misma atracción que ocasiona el fuego o el abismo al estar en las alturas que cautiva la mirada y tienta al espectador. Tuvimos una sesión de uno de mis juegos favoritos, le llamamos cucharas. Cada jugador está de pie en la mesa, tiene 4 cartas en su mano, hay un número exacto de cartas con todos los colores de un mismo número multiplicado por el número de jugadores. A la señal, cada quien descarta una carta de su mano a la derecha, al mismo tiempo que recibe una del lado izquierdo. Cuando un jugador logra tener las 4 cartas del número, debe tomar la cuchara del centro de la mesa. En ese momento queda de lado y el objetivo se vuelve no ser el que se queda sin cuchara. La primera ronda es divertida. Después de eso las rondas se ponen más creativas. Cucharas dentro de una funda de almohada, cucharas amarradas, cucharas sobre una torre de vasos para que se disparen a todos lados cuando el primero toma una, cucharas en una bolsa dentro de una hielera con hielos. El juego se acaba cuando estamos demasiado golpeados y cansados para continuar. Best game ever. Repasaba mis intenciones para la ceremonia mientras ponía el agua a calentar. Puse bolsas de té en las tazas mientras veía cómo todos se movían por la casa con una mirada introspectiva, preparándonos externa e internamente para las siguientes 6 horas. No importa cuántas veces lo has hecho, cada toma provoca miedo. El ego sabe qué va a pasar y su posible muerte momentánea. Todo lo demás dentro de nosotros debe saber y entender que todo estará bien para no sucumbir a ese miedo. Brindamos con nuestras tazas entre risas nerviosas, nos acabamos el té en silencio y con el último trago empezó la cuenta regresiva del despegue. Cada quien había tomado una habitación y la había adornado con motivos psicodélicos, convirtiendo la cabaña en un amplio laberinto de sensaciones, estímulos y realidades potenciales fascinantes. Todos nos dispersamos para esperar a que hicieran efecto. Nos terminamos las últimas cosas en su cuarto temático, unos terminando las últimas cosas en su cuarto temático, otros encontrando su cobija de elección. Salí al balcón, encendí un porro, repasando mis intenciones para la ceremonia. ¿Qué quería entender? ¿Qué preguntas tenía? Habían llevado una sorprendente bocina que inundaba la enorme cabaña sin ser molesta, con la lista de reproducción diseñada por un impresionante don para la música psicodélica. El autor de nuestra lista de música había hecho un nido de cobijas y almohadas junto a la bocina para dejarse consumir por la música. Me encontraba en el patio, un muelle de madera construido sobre una ladera empinada que daba a un riachuelo congelado. Ya era de noche. Las luces del patio iluminaban los árboles. Observaba el bosque, asombrado por el silencio y lo profundo de sus sombras. Dancing with Mephisto comenzó en el interior de la cabaña, amortiguando por las paredes de madera. Disfruto mucho el frío. El que brota de la nieve se siente suave, un fresco abrazo que no quema como el frío seco del desierto, ni desespera como el frío húmedo que se cuela por los huesos independientemente de qué abrigo tengas. Sentí el saludo de los hongos, una sensación de alegría brillando en las venas, olas calmadas de colores recorriendo la piel con calidez y confianza al ritmo de la música, tomando con permiso y cariño el control de mis sentidos para enseñarme ese mundo invisible y cercano. Dejándome ir por las olas de placer y psicodelia manifestándose, resplandecía. Cerré los ojos estando de pie. Senté a cada escalofrío tornasol desprendiéndose de mí, formando y dando lugar a una silueta humana de colores neón, ocupando un lugar en el patio. Las notas musicales las hacían brotar de mí hasta que estuve rodeado de siluetas de brillantes colores moviéndose a mi alrededor, bailando con un ritmo lento y cargado de lujuria. Cada roce de cada silueta causaba una cascada de impulsos eléctricos, inundándome de caricias, erizando mi piel. Abriendo los ojos, seguía sumergido en un tibio lago de dicha, pero todo lo demás desapareció. Solo estaba de pie en el balcón, entre el frío acogedor, viendo hacia los árboles.
Mi visión parecía aumentada. Podía ver cada detalle de la corteza como si tuviera una lupa, y entre la oscuridad de la noche, detrás de los pinos, sentía algo enorme y consciente, que me llamaba y tiraba de mi vientre con una suavidad sutil pero innegable. Desde las profundas sombras de los árboles, el ritmo de la canción se fundía con las sombras, invitándome a desaparecer. Sonreí ante las seducciones del corazón del bosque y la deliciosa canción. Volví a cerrar los ojos para adentrarme en esa orgía de roces multicolores por el resto de la canción. Al cerrar los párpados, mi visión se veía en tercera persona, viéndome en el balcón, rodeado de siluetas coloridas moviéndose, despertando el placer con una sola visión, una bienvenida de los hongos a una experiencia que no podía llamarse de otra manera. Un amigo había tomado el control de la sala. Cuando volví del balcón con una radiante sonrisa, pude ver su proyector transmitiendo otra película de Jodorowsky sobre la pared. Todos parecían relajados, y al verlos con más detenimiento, sus pupilas estaban dilatadas y se reían de las cosas más absurdas. Todos distribuidos entre la bocina y la película silenciada, reproduciéndose al ritmo de la música psicodélica, sincronizándose una con la otra. Estuve ahí un momento y empecé a sentir algo de incomodidad. No encontraba mi lugar, no quería sucumbir al sopor y las ganas de envolverme en una cobija y acostarme a disfrutar la música como acostumbraba. Hablé con ellos un poco mientras estaba de pie. Me moví entre la sala y el comedor sin saber dónde quedarme, y luchando con las acertadas notas musicales, diezmando mis ganas de seguir activo, haciéndome vibrar con múltiples sensaciones por dentro. Empecé a explorar los cuartos. El de una amiga estaba completamente oscuro, iluminado solo por una serie de luces navideñas blancas en la esquina inferior de las paredes del cuarto. La música no penetraba. Era una calma abrumadora. La ausencia de todo me desgarró un poco, además de querer seguirme desplazando por el resto de la cabaña. Seguí deambulando por los cuartos con una intensa obsesión de seguir el movimiento, una desesperación injustificada que iba apoderándose de mí. Al terminar de recorrer toda la casa, me fui al cuarto que yo había preparado. Era un cuarto pequeño con una cama individual y un futón, también con las luces apagadas y el colchón del futón en medio del cuarto. Había una pared con puertas de vidrio doble con las cortinas abiertas viendo hacia afuera. Los mismos árboles que vi desde el balcón se proyectaban hacia la oscuridad. En ese momento me tuve que esperar a que pasara el Uber en ruidoso, que de repente se dio en la madre y murió en la nieve. La nieve resaltaba con oscuridad como paneles luminosos, aunque casi no hubiera luces afuera. Alrededor del futón y por toda la alfombra había 7 esferas luminosas de colores, globos más grandes que un balón, con un foco diminuto en su interior haciéndolos brillar y contrastar en la oscuridad. Parecían planetas brillantes flotando entre la nada. El único cuarto ambientado con música ajena a la que brotaba de la sala, que se oía amortiguada. Una lista de reproducción de rock psicodélico con guitarras y ritmos lentos daban una ambientación calmada y de naturaleza espacial en aquel mini universo. Todavía oigo la puta motocicleta. Está súper lejos y todavía la oigo. Así de ruidosa es la hija de puta. Me senté al borde de la cama, volteando hacia las puertas de cristal. El bosque tenía un silencio intoxicante. Podía oír la bocina con la música espacial y un poco de la música en la sala con mis oídos, pero percibí el silencio fuera casi corpóreo, como tener un ser vivo frente a mí en silencio. No tiene que moverse para saber que está ahí, pegándose a la ventana. Una densidad invisible y fría tentando a sumergirme en los árboles de nuevo. Estaba más cómodo ahí. Sentado al borde de la cama, cerré los ojos, al momento que sentí la piel de mis párpados unirse. Mi visión se volvió interna, siendo testigo de cómo mi interior se encendía de colores. Sentía mi piel como una bóveda en cuyas paredes interiores miles de colores se proyectaban, girando al ritmo de la música. Cada rosa en mi piel, como la ropa, el cabello o el peso de mi cuerpo en el suave colchón, se sentía de una forma placentera diferente.
caricias internas de color cálidas y alegres. Mis, mi- Mis músculos faciales no estaban sonriendo, pero sentía que iba a explotar si estiraba más mi sonrisa por dentro. Era un globo dorado inflándose cada vez más de un amor y alegría sin fin, filtrándose por mis lágrimas de serotonina. Abrí los ojos y estaba otra vez al borde de la cama. Como si hubiera despertado de un sueño repentinamente, todo se apagó y solo veía la ventana con vista al bosque. Había encontrado mi habitación. Me acosté en el colchón del futón, en la alfombra, junto con los globos y me cubrí con una de las cobijas, pues sentía el frío filtrarse por la ventana de vidrio. Hay partes de ti que no existen. Seguía en mi cabeza, sin encontrar pies ni cabeza a esta misión desde octubre de hacía 2 años. Investigando al respecto solo pude entender al menos en el conocimiento confirmado de cómo seres conscientes y creadores, los humanos podemos no solo recordar cosas, sino que dadas las circunstancias se pueden fabricar recuerdos y modificar la conducta, ya que los recuerdos son referencias de quiénes somos. Si cambiamos las referencias, cambiamos como individuos. Estas memorias fabricadas ya sea por accidente, a través de una terapia mal guiada o el simple desuso de la memoria, eran formas que había encontrado de crear un recuerdo falso y no sonaba muy convincente. Esta vez todo fue esclarecido y provocó una serie de cambios que no podría explicar o concebir de no ser que los vi ese día. Estaba acostado boca arriba con los ojos cerrados. La intensidad del viaje subía lentamente. Todo a mi alrededor se empezaba a magnificar de formas impresionantes. Escuchaba la música en la sala y la del cuarto donde estaba jalando mi atención de un lado a otro. No podía con tanto y cuando una canción de la sala sedujo mi oído y cuerpo con sus acordes, apagué mi bocina rápidamente, acostándome de nuevo y dejándome ir por el buen gusto de mi amigo. La canción inicialmente me envolvió en la noche y dejándome en un bosque. No sentía frío y no podía ver nada más que diferentes tonos de oscuridad. Había algo entre las sombras, acechándome en silencio, moviéndose entre las ramas de un árbol, creando un ligero cambio en el matiz de negro mientras avanzaba. Se sentía como una pantera moviéndose lentamente a punto de saltar sobre mí. Sobre mí sus movimientos eran mudos, lentos y calculados. Sabía que estaba en algún lugar, esperando, prácticamente invisible con la mirada fija en su presa. Sentí un nerviosismo expectante. Traté de mover alguno de mis dedos para confirmar que todo estaría bien y que era solo una alucinación. Me era difícil moverlo y seguí envuelto en la experiencia. La canción progresaba lentamente y cada sonido era aquella presencia dejándome sin opciones de salida. Estaba paralizado. Sentía una angustia, una intriga y una emoción placentera. Quería saber cómo terminaba eso y al mismo tiempo me aterraba como si se iba acercando poco a poco, cubriéndome por completo de una noche absoluta, mediada por la canción. Una nube oscura envolviéndome con un cosquilleo, como una caricia tibia que eriza la piel, hundiéndome más en un deleite cálido y delicioso. Solo había placer. Cada onda musical no eran sonidos, eran roces y caricias, pinceladas de placer proyectándose con su color en mi piel, un oleaje gozoso. Mi mente fue deshebrándose con respecto a mis problemas existenciales de diciembre. El pensamiento, deja de pensar en la muerte o te vas a morir, fue una orden firme que se estampó en mi conciencia, dándome la única enseñanza de su tipo en esta ocasión, estricta y al grano. Durante toda mi vida había luchado con el ideal de ser alguien digno de conocer, una serie de características que debían dar por resultado el placer que yo buscaba o siempre me ha interesado, no solo desde el punto de vista sexual, sino real e innegable, latente y demandante. Nunca fue muy fuerte, pues los intentos de lograrlo eran muchas veces mediados por este concepto abstracto de cómo hacer para obtener placer y una pareja con quien experimentarlo. Estas ideas se habían anclado en mi esencia como un panal se va creando en la rama de un árbol.
ajenos uno del otro, pero compartiendo el mismo espacio con sus estructuras, como si luchara con una sombra idéntica a mí, un fantasma exiliado tratando de permanecer, alguien tendido en ese abismo de oscuridad. Todo este concepto estaba interviniendo con mi avance, pues no era parte de mi centro, era un accesorio que olvidé quitarme alguna vez y no me quedaba bien. Dejé de luchar y entendí la naturaleza de mi ser. En el momento que pude ubicar esa idea dentro de mí, no como una idea flotando en el éter de la mente, sino como una ubicación real en alguna parte de mi anatomía, a un costado del pecho, como una cicatriz interna. La breve lucha había acabado. Como un rompecabezas siendo armado a una velocidad acelerada, todo empezó a tener sentido, y la energía liberadora me hizo caer en un cálido río de placer. Sentí el espíritu de los hongos hablando a través de mi personalidad más imponente y celestial. Ya entendiste, ahora disfruta. La frase resonó como una onda expansiva siguiendo el ritmo del tambor en la canción reproduciéndose en la sala. El ritmo que se mantenía empezó a desvanecerse como una escultura de arena siendo barrida por las olas. Al mismo tiempo cada parte de mí brillaba y exhalaba dicha, alegría. Una nube amarilla en mi interior se sentía como una sonrisa luminosa, la piel recorriéndome como ondas cada vez más agresivas, escalofríos con un diferente matiz de placer. De la misma manera que las caricias de un amante o el comer algo delicioso son placeres en espectros diferentes de esta escala. Podía discernir entre las ondas, cada una sintiéndose deliciosa y diferente, pantones de sensaciones en un amanecer hedónico, cascadas de caricias bañándome por dentro de voluptuosos placeres. Estaba en el clímax del viaje. Las lecciones habían sido aprendidas y cada parte de la música era una experiencia diferente de epicoirismo. Una orgía mental con cada parte de mí sumergido de una forma diferente en un éxtasis absoluto. Una canción en particular unificó cada parte de mí, alejando mi ser de ese abismo oscuro de sueños y placeres para regresar a la habitación por un segundo. Oía un tambor, podía sentir el peso de mi cuerpo en la colcha y la cobija reflejando mi calor sobre mí. Mi percepción era más que nada interna, pues iba sintiendo el ritmo de los tambores acelerando mi respiración con los ojos abiertos. Mi temperatura se elevaba precipitadamente y sentí el contraste de la habitación fría en mi cara, en mi garganta que se enfriaba por la respiración rápida pero se calentaba enseguida con mi saliva. Sentí una excitación muy particular. Las sensaciones que iba despertando la música me tenían anclado al colchón, restringido de todo movimiento. Conforme crecía mi lascivia, Black Opium comenzó a retumbar en la sala. Cada percusión sacudía mi cuerpo, la misma sacudida que ocurre cuando caes o tropiezas en un sueño, pero constante. Espasmos involuntarios sobre mi cuerpo sedado de excitación. Cada sensación y sentimiento de placer se iban acumulando. No podía gemir ni moverme. El erotismo empezaba a asfixiarme sin poder expresarlo de alguna manera, haciendo las ganas insoportables pero crecientes. Mi piel temblaba, pero no podía hacer otra cosa que irse hundiendo y siendo presa de la locura que causaba cada sensación sobrepasando mi ser. Mis músculos estaban tensos, mi piel helada y caliente. Los huesos de mis piernas parecían derretirse y se sentían débiles. Las ideas y alientos se perdían en la continua avalancha de sensaciones. Estaba a punto de estallar, pero solo se sentía como una deliciosa tortura interminable. Mis sentidos parecían convulsionar y en mi mente solo había una imagen de terciopelo rojo brillante. Estaba desquiciándome. La tempestad de sensaciones y el deleite intenso que no cansaba pero era abrumador e inefable. Espasmos musculares leves se iban amplificando. Mi cuerpo exterior visto desde afuera sería el de una persona dormida, pero por dentro cada parte de mí empezó un orgasmo que fue incrementando aceleradamente. Un orgasmo fulminante que me envolvió con espasmos liberando por fin mi interior, agitándome de arriba a abajo aún sin poder mover las extremidades. La asfixia se había convertido en una explosión de oxitocina y colores eterna, incinerándome por completo con su intensidad, dejando solo la capacidad de sentir y experimentar ese erotismo constante y en ascenso. Un fuego divino perpetuo. No había cabaña, no había música, no existía yo. Fui naciendo, volviendo,
del nirvana, aún percibiendo las sensaciones punzantes de un orgasmo normal prolongándose hasta que la canción poco a poco se fue apagando. Volviendo a mi conciencia, pero aún con los efectos de los hongos, me quedé ahí acostado, oyendo la siguiente canción ya con control pleno de mi cuerpo, aún en shock por lo sucedido, sin pensamientos ni palabras, solo asombro. No había eyaculado, no me había movido ni un milímetro en el mundo tangible, pero los malabares químicos de la psilocibina dentro de mí habían deshecho quien soy con un tsunami de placer incomparable y divino, cambiándome por completo. Tuve un súbito deseo de levantarme y escribir el mensaje de aquella dualidad unitaria de los hongos y mi yo superior antes de seguir viajando. Viniste a sanar, a disfrutar y expandir el placer. Al igual que todas las formas del arte, el placer tiene formas infinitas de expresarse, de entenderse y realizarse. Al mismo tiempo siempre será algo inconcluso, pues quien lo recibe nunca siente exactamente lo que el creador intenciona. De esta manera toda forma de arte está en esencia inconclusa. Sin embargo, esto no limita sino que potencializa y defiende su naturaleza de expresarse y existir, en tantas formas como la vida lo permita, hasta el cese definitivo de todo. Pues ya no habrá más combinaciones para crear, mimetizando la existencia de un Dios que se expresa y se extiende a través de sus creaciones y las creaciones de las mismas. Teonanacatl, 720, 4 de enero de 2018, Ruidoso, New Mexico. Escribí esto en el comedor, enseguida de la sala. Una vez terminado, levanté la mirada y pude verlos a todos, ya más conscientes aún con las pupilas dilatadas, despeinados y los ojos muy abiertos. Parecía que acababan de ir a una guerra de 100 años y de regreso. Les conté mi relato a grandes rasgos y la convivencia se fue haciendo más animada como en todas las ceremonias. Terminamos compartiendo experiencias y sensaciones, relatos entre risas, asombro y algo de comida. Vivir vidas alternas de 2 horas a través de los hongos abre mucho el apetito. Tomé un momento para salir y bañarme de frío, fumar un poco y cantar bachas de los Chocloc. Una canción que me gusta cantar después de cada sesión, pues me recuerda en gran medida mi efímera presencia en este mundo, mi relevante existencia con respecto al cosmos, lo infinitamente agradecido que estoy de todos los sucesos cósmicos que llevaron a este momento y poder compartir ese milagro con quienes amo. Al terminar di un vistazo a la ventana y pude ver a mis 2 amigos discutiendo y riendo de las pendejadas que decían, hablando de cosas propias de gente drogada. Estuve viendo un instante de perfección, buscando el sentido de la felicidad. Una de las cosas con más sentido que encontré fue el relato de un psicoanalista que, en resumen, definía la felicidad como un respiro de perfección entre el caos y lo cotidiano de la vida. Nos dio la madrugada viendo películas, ya fuera del efecto de los hongos. La mente empieza a funcionar a un nivel o estado normal. Se siente como si tu mente y sentidos fueran un sleeping bag que se extendió fuera de su empaque original y ahora está tratando de doblarse de forma que vuelva a entrar. Todo empieza a ordenarse y se nota una lucidez consciente bastante alerta, una afinación a nuestro cerebro, tratando de recordar los eventos más intensos de la experiencia. Nunca se puede recordar todo porque es una sobrecarga para nuestra memoria consciente. A pesar de no recordar ciertas cosas, se siente el cambio que provocan en uno y se van concientizando en los siguientes meses. Aquellas trabas de nuestro crecimiento, el estancamiento en patrones depresivos o ansiosos ahora parecen superficiales y lejanos. Mis dudas constantes, miedo y desesperación tenían un porqué y una necesidad de aceptación para poder empezar a tomar acciones diferentes para crear nuevos resultados. Independientemente de los hongos, siempre he pensado que la terapia debe abordarse a través de cambiar los resultados inmediatos de las condiciones para romper las programaciones establecidas, sin indagar tanto en el pasado de las personas. Esa ocasión me confirmó cómo los hongos hacen esto, acelerando el proceso a su vez. Depende de una aceptación consciente que se tiene que tomar durante la experiencia para que tenga una congruencia e impacto tangible y benéfico en la evolución personal.
De no existir la intención y aceptación, seguirá siendo una experiencia agradable, pero se pierde el potencial mayor de quien lo experimenta. El placer es algo exento de bien o mal, sin ser libertinaje, pues no tiene límites. Se puede disfrutar físicamente de la vida, al mismo tiempo que se puede cuidar de uno mismo sin necesidad de ser una persona vil u obscena. Vivir sin limitaciones internas para aquello que realmente buscamos con empatía y congruencia. Los días siguientes, en el viaje de regreso y ya en casa, sentía mi espacio un poco ajeno. Parecía un recuerdo lejano. Había elementos y cosas acomodadas de cierta manera que me causaban incomodidad. Concientizando estos detalles, delatando los patrones deficientes arreglados en mi hogar. Estos pequeños detalles me recordaban a mis episodios ansiosos y depresivos. Ya no sentía su peso, pero veía vestigios de su esencia en el entorno que me rodeaba. Empecé un cambio y purga intensa de mi casa. El primer día de vuelta estuve todo el día moviéndome y deshaciéndome de caprichos materiales inservibles y creando armonía a mi alrededor. No es que me pusiera a pensar conscientemente que todo esto traería una sensación de calma, cambio y crecimiento. Solo me puse a hacerlo sin pensar. No entendí el mecanismo de estas corazonadas, pero he aprendido a confiar en ellas, lo que me llevó a terminar casi en modo automático por 2 días. Me sentía más alegre, más joven y con un bienestar tan profundo que abrió camino a experiencias y proyectos pendientes que parecían estar enhebrados en esta serie de apoteosis, un destello oculto de magia real. Algo en mí cambió, como pasa en cada sesión, más que nada reflejándose en mis pinturas por la experiencia hedonista en Ruidoso, latiendo con su significado en mi pecho, un sentimiento que necesitaba existir, necesitaba forma y significado. Veía formas, colores colores entre mis sueños. Una vez que arreglé mi entorno y se sentía no solo diferente, sino sano, tomé todos los materiales a la mano para hacer 7 lienzos. Necesitaba sacar esa información acerca del placer y el arte. Quería tener 7 ventanas a diferentes expresiones del placer, muchos matices del placer sexual y placeres aleatorios, y con una consumación efímera. Me tomó 2 meses terminar los cuadros, perfeccionando una técnica de retrato que había ido evolucionando, pero alcanzó su perfección en este periodo, dándome la oportunidad de crear retratos sentimentales y realistas para unir conceptos lejanos. Siento que solo apareció aquí y siguió. Hija de puta. En ese periodo dándome la oportunidad de crear retratos sentimentales y realistas para unir conceptos lejanos en esencia. Los días se iban entre trazos y pinceladas. Cada detalle me provocaba una remembranza de aquel orgasmo inerte, erosionando mi existencia en Ruidoso. Ninguna pintura está lista hasta que está lista. Podría parecerse la idea que tengo en mente, pero no puedo dejar de pintar hasta que algo en la pintura cambia, sin que yo agregue algo más. Como si un destello la envolviera por un segundo anunciando su nacimiento. La idea estaba plasmada en el lienzo. Despertaba la excitación, la violencia, el deseo, el morbo, las caricias y besos, mordidas de morfina y el placer de la belleza, bioquímica en coito, la paz abrumadora y la conexión divina a través del sexo, las sensaciones de aquella ocasión, visualmente disponibles, una sinestesia artística con 7 reflejos. Hace unas 2 semanas quemé todas esas pinturas. Y es tan extraño leer este capítulo y acordarme. Hay momentos, al menos para mí, en los que se tiene que cambiar porque ya estás harto de ti mismo. Y eso me pasa muy seguido a mí. Es como que has estado haciendo puñetas. ¿Qué chingados haces? ¿Qué vergas estás haciendo con tu perra vida? Y tal vez no en el sentido del trabajo y todo eso. Tal vez todo eso está muy bien. Pero yo necesito remodelar las cosas que no me gustan de mí o las cosas que ya me aburrieron de mí. Y eso lleva muchos cambios que yo tengo que hacer los físicos para poder llevarlos a un plano mental y que realmente me ayuden
a tener una programación nueva. Es una programación consciente a través de ciertos aspectos medio esotéricos que al menos para mí son necesarios. Son como una forma de estar evaluando constantemente quién soy, dudando de mí mismo y dándome la oportunidad de ver que no porque piense que las cosas que yo elijo están bien, las tengo que hacer. O no solo porque algo se sienta bien, tengo que seguir haciéndolo. Entonces, constantemente me reevalúo. Y la verdad es que últimamente me he sentido un artista mediocre. Y tenía mi casa llena de cuadros, de todas las cosas que he hecho. Y llegó un punto en que me sentí tan mediocre, pues sí esa es la palabra, que dije, o sea, si te das cuenta que esa mediocridad viene de que estás viendo constantemente lo chingón que eres pintando. Y la verdad es que no vale verga si no sigues haciendo las cosas creativas que a ti te gustan. Porque al final de cuentas no estás haciendo algo, o al menos yo no estoy haciendo algo. Mi obra artística no necesariamente es para que la esté viendo la gente. O para que yo la esté viendo. Me encantan mis pinturas. Pero son para expresar algo. Son para sacar algo de aquí. Que no quiero que esté ahí. Y no necesariamente tiene que ser algo que está mal, sino algo que me ocupa tanto mentalmente que tengo que hacerlo como un tótem, tengo que sacarlo de alguna manera para que ya no esté ahí, para decir, ok, aquí afuera no pesa, aquí afuera no me molesta, aquí afuera no está tomando parte de mi tiempo y además se puede hacer algo hermoso a través de esto. Pienso que tengo muchas perspectivas del arte, aunque nunca estudié arte. Entonces, si algún artista está oyendo esto y rayándome la madre por lo inculto que soy, tiene razón. Porque para mí el arte es más como algo terapéutico, algo esotérico, algo que se encarga de alguna manera darle vida a eso que no debía existir. Y no que no tenía que existir porque fuera malo, sino que tal vez es una idea que si tú no hubieras expresado no existiría, no tendría nada de realidad y no sería consciente de ninguna manera para nadie. Y eso es básicamente todo lo que abarca el ser humano al hacer cosas. Es un proceso que se hace en todos los planos. No puedes crear algo en el mundo real sin tener una idea, pero hay ideas que tal vez son desechadas o que tal vez no son exploradas, solo por el hecho de que tal vez no tienen una utilidad en el mundo real, pero sí tienen una utilidad en el mundo artístico, o al menos una ayuda terapéutica, que es algo por lo que yo pues siempre he pensado mucho lo que quiero hacer con mis pinturas, porque ha habido ocasiones en las que yo sin querer, y esto es una historia real, y se me hace, iba a decir, es súper pendejo lo que vas a decir, y estoy de acuerdo completamente con ustedes, pero pasó y fue como que, ¿qué vergas? Tenía una novia y hice una pintura de ella. Y para mí el proceso artístico había sido como una forma de catarsis, de, no sé, veo una mujer atractiva o estoy en, no sé, en la escuela con una mujer atractiva. Y mi mente es como estar oyendo una canción pegajosa que no quieres estar oyendo, pero no puedes quitarte. Para mí es como que tengo la impresión de que me impresionó de una forma tan inmensa visualmente por las cosas o las facciones atractivas que tiene. Pero realmente yo no tendría una excusa o no tendría otra forma de hablar con ella más que el hecho de, oye, me encanta verte. Oye, quiero sentir placer a través de verte y que sintamos placer juntos. Y eso es algo muy pendejo. Entonces, porque pues primero nadie está obligado a darte placer ni intercambiar placer. Y usualmente hay unas dinámicas sumamente aburridas y estúpidas que se tienen que lograr para tratar de experimentar esas dos cosas juntos. Y usualmente siempre tiene que haber una relación de por medio. Entonces era todo un pinche caos que yo no quería atravesar solo por el hecho de que yo no podía quitarme esa canción de la cabeza. Así que, igual que cuando escuchas una canción de esas, no buscas al grupo para decir, oye, enséñame cómo es esta canción, quítamela de la cabeza, ayúdame tú a entender por qué yo me siento así. Es algo muy pendejo. Entonces, cuando yo oigo ese tipo de canciones, aunque no la quiero oír, la escucho. Así la pongo en YouTube o lo que sea. Y cuando la escucho ya dejo de oírla en mi cabeza. Ya pasó algo, ya dejó de ser, ya se culminó esa esencia y ese proceso ya, valió verga.
Y yo usé el arte como terapia para, ok, esta persona me resulta atractiva y lo único que quiero hacer es un acercamiento sexual, pero no quiero atravesar toda la interacción social. ¿Qué tal si la pintas? Y así de esa manera externalizas esos sentimientos o esas sensaciones en algo físico, tangible, para que ya no esté aquí adentro. Porque una vez que empieza a hacer algo aquí afuera, deja de tener peso interior. Al menos para mí. Y al menos en cosas que me han marcado de esta forma tan intensa. Así que ha sido una catarsis, ha sido una forma de terapia, ha sido una forma de yo mejorar algo que realmente me gusta, que es el arte de alguna manera. Es explorar todo esto y el punto es que ahorita estoy en un punto en el que quiero experimentar cosas nuevas en cuanto al arte, quiero hacer cosas más creativas, quiero llevar mi mente a otro lado donde me permita crecer un poco más de lo que ya he hecho. Estas pinturas, por cierto, si quieren verlas porque la neta están bien vergas y no es porque yo las haya hecho, pero quedaron bien chingonas. Están en mis redes sociales, Dorian.4Amador y Facebook Dorian, no, Iván Amador. Próximamente voy a tener otro lugar donde las vean, pero si quieren verlas, son 7 pinturas, las van a encontrar, son puros retratos de mujeres y estuvo muy chido esa experiencia. Fueron 7 pinturas en 2 meses. Estaba obsesionado. No dejaba, o sea, llegaba, trabajaba. De hecho, no creo que trabajaba. Porque creo que era mi etapa de hippie donde estaba haciendo mis propios negocios. Y pues vendía muchas pinturas. Me estaba dedicando mucho al arte. Y no hacía nada más que pintar. Literal, dormía, comía, pintaba. Así, obsesivo, bien cabrón. Y para mí no es que tenga una lista de cosas que tiene que tener una pintura para que yo diga, ok, ya acabé, ahí está. A veces me pongo, tal vez por querer agilizar un poco el trabajo, me pongo ciertos periodos de tiempo de tienes 1 hora para hacer esta pintura y chinga tu madre. Y ahí estoy, dándome carrilla para ser un poco más hábil en eso. Pero una pintura como este tipo que hice era un concepto tan grande y tan variado que dividirlo en 7 no solo era muy chiquitito, sino que iba a tener que expresar mucho de todo el panorama que yo veo como el placer, porque el placer no solo es sexual, el placer es simplemente el tener una chamarra cuando está haciendo frío, es un placer. El comer cuando tienes hambre, independientemente de que esté bueno o no lo que estás comiendo, es un placer. El placer abarca un chingo de cosas y siento que está muy estigmatizado querer buscar placer porque se malinterpreta con eres un pinche enfermo que solo quiere coger con gente o solo quiere estar metiendo la verga donde sea, pero no es así. El placer se busca de todas las maneras. Incluso puede ser mental, te puedes inventar tus propios placeres de la nada. Y eso es algo que como personas no entendemos de o no concebimos solo por el hecho de que nos da miedo experimentar placer por todo el estigma que tiene alrededor, que eso siento que hace mucho más difícil la vida. El restringirnos del placer, el restringirnos de buscar estos pequeños momentos de pequeña serotonina que funciona tal vez un poco más que la alegría, porque la alegría tal vez cuesta un poco más de trabajo de lograr, porque depende mucho de la persona y a veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que algo nos hace feliz cuando no. Pero el placer siempre se va a sentir placentero. Entonces puede ser una forma de iluminación, así como el estudio del dolor puede ser una forma de iluminación en algunas corrientes de pensamiento, el placer también. Y de nuevo no es libertinaje, no es dejarte llevar por tus impulsos más oscuros. Eso es libertinaje, eso es morbo, eso es entregarte un poco al odio tal vez incluso. Pero el placer usualmente es como esto que llaman amor, que para mí es un poco raro de entender, pero es algo que viene de un punto de vista de que es bueno para mí y sé que me va a hacer bien y lo voy a hacer responsablemente para que me haga bien mientras me tenga que hacer bien. Y de esa manera no es malo buscarlo. Nada es malo si sabes para qué lo estás haciendo, si sabes la línea entre dónde empiezas tú y dónde empieza esta cosa que te gusta. Y no perderte entre eso. Así que expresen sus ideas. No tienen que ser grandes artistas, solo tienen que tal vez expresar las cosas para que no pesen aquí arriba. Cuando están acá, cuando las cosas están acá afuera, pues pesan mucho menos.
A veces todas esas caras que traemos mentalmente solo necesitan hablar, dibujar, escribir, gritar, pintar, lo que sea, pero que se haga algo con ellas. Y eso nos va a hacer la vida un poco más fácil. Y no soy una persona que predique o exija que todos entiendan mi sexualidad o vean o tengan que ser como mi sexualidad, pero que solo vean una perspectiva un poco diferente, que está un poco incluso afuera de todo este discurso de LGBT, lo que chingado sea, de heterosexuales, de todos, porque todos tienen una opinión ahorita de lo que debe ser, pero no tienen una opinión de lo que funciona. Entonces, indaguen un poco en el placer, qué les gusta, qué les causa mucho placer pero que no sea sexual. Solo piensen en eso un momento y piensen si lo están haciendo o si cuesta mucho hacerlo. Y si cuesta mucho hacerlo, busquen una versión que no cueste. Y un pequeño secreto, a través de hipnosis, si alguna vez sentiste un placer tan grande que dices quiero repetir esto, pero realmente ya no se puede repetir eso, por la razón que sea, con ciertas prácticas de hipnosis puedes revivirlo constantemente y te va a dar la misma satisfacción que en ese momento. Pero toma trabajo. Entonces es otra pequeña pista que pueden buscar y que si les interesa, se puede lograr. Así como el orgasmo que tuve sin eyacular, sin moverme, sin nada. Imagínense eso. Nada, ni siquiera espasmos musculares, todo fue mental, todo lo percibí mentalmente, pero sintió como un orgasmo infinitamente mayor que tenía todos los elementos de un orgasmo solo multiplicados. Y todo fue un proceso mental. Entonces, sí estamos hablando de sexualidad, pero más que nada hablamos del poder de la mente para ayudarnos a encontrar lo que queremos o a encontrar nuestra esencia o a darnos lo que nuestra esencia necesita para crecer. Y somos tan creativos, tan imaginativos y tan listos como especies que solo tenemos que darnos un momento para escuchar qué queremos y las ideas que tenemos. Espero les haya gustado. A mí la sexualidad es un tema que me mama y me fascina, pero del que no hablo mucho porque todos tienen su puta opinión. Entonces, espero les haya gustado. Este es el penúltimo capítulo. El libro se acaba en el siguiente capítulo, próximamente probablemente la siguiente semana. Pero ya estoy trabajando en uno nuevo, así que si les ha gustado esto y han soportado las pinches motocicletas y yo trabándome o diciendo malas palabras, esperen cosas nuevas y cosas tan piratas y tan chidas como hasta ahora. Nos vemos.